¿Cómo cantar como Kurt Cobain, cantante de Nirvana? Les voy a dar algunos tips básicos para acercarse a la forma de cantar de Kurt Cobain. Una característica de la voz de Kurt Cobain era que él cantaba bastante comprimido. Para eso lo que pueden hacer es tratar de imitar a una persona afónica o disfónica. ¡Lora! Y desde ahí ir buscando las notas. ¡Lora Pancas! ¡Lora Pancas! Con un poquito más de compresión, en la medida que regulamos más o menos compresión, va apareciendo la distorsión de bandas ventriculares. Así que desde la misma compresión vocal se puede ir llegando hacia las bandas ventriculares. Si yo comprimo más, self-share, aparece más distorsión. Si comprimo menos, self-share, desaparece la distorsión. Es cuestión de encontrar el punto justo de compresión. Self-share, self-share. En esta parte acá lo que está haciendo es comprimir, pero ya sin tanto aire y con una laringe un poco más alta. Entonces sonaría algo así. Hello, hello. Acá podemos pensar en imitar una alarma con la voz. Hello, hello. Y desde ahí buscar ese sonido más chillón. Y acá sí usa bastante compresión de banda ventricular. Es esa compresión que yo le agrego más presión de aire. Entonces lo que hago es usar la misma compresión que ya venía usando, con menos salida de aire, pero con más presión desde la zona abdominal. Para hacer estos efectos vocales nunca hay que hacer fuerza con el cuello, porque ahí es donde se pueden lastimar. Siempre hay que tratar de hacerlo desde la zona abdominal y con bastante energía. Pueden practicar, por ejemplo, un soplido fuerte y sentir lo que sucede en la zona abdominal cuando soplamos. Y ese mismo efecto de latigazo es el que hay que usar para lograr estas distorsiones tan fuertes y tan enérgicas. Es comprimido a nivel de garganta, pero sin apretar el cuello y con bastante energía. Estas emisiones son muy difíciles de hacer. Al principio, si lo quieren practicar directamente desde cero, puede generar molestias y problemas en la voz. Esto hay que practicarlo muy de a poco. Hay que ir haciéndolo progresivamente y sistemáticamente. Para eso tienen mi curso de distorsión en sing4u.app/distorsión, donde explico cómo hacer estos efectos paso a paso y cómo ir desarrollando este tipo de distorsiones vocales. Con este video tienen una guía muy básica de cómo llegar a este tipo de efectos vocales.